Él confesó haber matado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, en Ecuador y en Perú. Dormía con el cadáver. Ajá. Y también se dice que practicaba necrofilia con ellos. Cuatro bolas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une en este rito, aprender, brindar y reír. Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Elkin y quien les habla Andrés Felipe, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos y algunos datos curiosos, no me lo he podido aprender. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Que en realidad no le bien, importan a muy nadie, bien. pero que esperamos se encuentren entretenidos e interesantes. Bueno, pues ya después de la metida de pata con el inicio, como pueden ver, no es algo que nos aprendemos de memoria. Pues nada, vamos a saludar a Elkin, que fue el que interpeló mi equivocación. Interpeló, ¿qué es esa palabra? Puras metió la palabras de cucharada. abogado. Puras palabras de Interpeló. abogado. En la calle se dice, metió la cucharada. Se puso de jetón y empezó a opinar ahí. Ahí De estuvo. metiche. ¿Cómo va pues don Elkin? Bien, todo bien. ¿Y ustedes cómo van? ¿Qué cuentan? No, todo por aquí está bien. Todo tranquilo. Todo tranqui. Aprendiendo cada vez de las historias que siempre es como, ¿y de qué van a hablar? ¿Y quién es ese? ¿Y qué hizo? Ah, bueno. ¿Qué fue lo que hizo ese hijo de tantas? Ese, cuac, cuac, cuac. Bueno. Pero bien, Sí. pero todo Bueno, muy bien. excelente. Y Andrea, ¿cómo va todo pues? Aquí a la espera, con el suspenso de hoy. A ver qué nos traes. Sí, bueno, pues... ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas tú? A ver, cuenta. Ah, bueno, sí, pues, es que- No, lo bueno era no preguntarle. No, yo muy bien, muy emocionado con estos episodios que tenemos preparados para todos en octubre. Ya Andrea nos dio una buena sacudida con esos dos primeros episodios del Sádico del Charquito. Y pues bueno, esperemos que este también les llame la atención. Sigue la misma línea. ¿Sí? ¿Cuál misma línea? Violadores. Sí, es una... Ok. Es una historia bastante gris. Siniestra. Sí, muy siniestra. A ver qué les digo yo antes de empezar, como a manera de aviso, pues. Ustedes Aviso saben que- parroquial. Sí, de aviso parroquial. Bueno, lo primero, lo de siempre. Por favor, las personas que están aquí conectadas y viendo el episodio como siempre, les agradecemos mucho que puedan darnos un like, que se puedan suscribir al canal si no se han suscrito todavía, que comenten, que compartan los episodios pues con su familia, con sus amigos, que aprovechen que estamos en Halloween para, bueno, no sé, para reunirse a escuchar historias y relatos de terror como los que les tenemos, que son hechos reales, que pues realmente eso es lo que lo hace mucho más tenebroso, ¿cierto? Uy, sí. No, ¿y sabe qué es lo tenebroso? Escuchar las entrevistas de los implicados. Eso es muy interesante. Se siente diferentes cosas. Unas personas les disgusta, les genera odio, les Total. genera susto, les genera de todo. Sí, Sí. total. Sí, y hasta es que- personal me genera una rabiecita. No, claro, igual, es que de todas maneras ese tipo de contenido va a generar diferentes reacciones siempre, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar personas que tienen fascinación por los asesinos seriales, por una u otra razón, personas que no tienen ni la menor idea, pero que están escuchando pues y viendo estos episodios y les ha parecido muy interesantes. Entonces, nada, pues aquí les tenemos como el que no quiere caldo le dan 2 tazas. Pues aquí vamos con otro monstruo de los que sí existen en Colombia. Y lo que les iba a comentar, pues, como aviso parroquial, realmente era que desafortunadamente Colombia tiene. Bueno, no. Colombia siempre ha estado o ha hecho parte de diferentes top 10 o top 5, bueno, de diferentes cosas muy buenas, ¿cierto? Porque todo hay que decirlo. Pero
el top que les traigo en el día de hoy no es muy llamativo, porque Muy resulta... destacable. Sí, no, porque resulta que tenemos el top 1 y el top 2 de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia de la humanidad. O sea, hasta la luna de hoy. ¿Hay Sí, luna hoy? No sé. No, pero personajes en Europa pueden superar, ¿o no? ¿En seriales no. serio? Bueno, una pregunta Ujú. que a Ya, propósito, ya va eso, haga así, verá. Sí, ojalá que no. A ver de qué va a hablar. una pregunta. A propósito, porque yo, o sea, me pregunté a mí misma en el episodio anterior, Mi Ujú. pero misma, no, ¿tú qué opinas? no me respondí, o sea, me ocupé y no me respondí. Pero no sé si lo tengamos y si no, lo vamos googleando. Pero, ¿en qué momento se determina o sea, un asesino serial? Cuando mata 2, 3, 10, 20, o sea, Cuando lo hace cada 8 días como un capítulo nuevo. somos seriales. Creo que a Pues, partir de 2 o 3, creo. ¿En serio? Creo. Igual el Porque que puede ir googleando ahí, porque a mí se me bloquea el computador, se lo agradezco. Porque es que estuve leyendo, eh, porque bueno, dado que estamos haciendo como este proceso de investigación y todo para traerles a ustedes estos fascinantes relatos, estuve preguntándome por qué los asesinos seriales son hombres. Entonces yo, intrigada, googleé mujeres colombianas asesinas seriales o bueno, así como hice varias búsquedas y solo me aparecían 3. Ay, se me olvidan los nombres en ese momento, pero la que más mató a 3 y eso me parece muy poquito. Wow. Pero es súper curioso. Una vieja de Antioquia, creo que de un pueblo de por allá de Antioquia, que mató a los 3 esposos por cobrar los seguros de vida. Uy, una Pero vida les, negra. bueno, sí, sí. pero les dejamos aquí la fotito y la reseña, pues, como para que, porque en este momento se me escapa. Sí, Pero no, entonces, pero o sea, sí, mujeres sí hay más. O sea, en Colombia puede que no, pero a nivel ajá, mundial sí sí. hay. Sí. Pero Ahí ya salimos del top. Ay, sí, en las mujeres vamos a hacer algo para repuntar. Uy, oiga, ni es yo. que Uy, que no yo. Ni yo. Estoy perder es ganar un darks. poco. La pintada de uñas la tiene grave, la tiene mal. Y la maquillada de Jos. Yo creo que fue que otra vez se puso a jugar con antibióticos y cerveza. No es recomendable a quienes nos escuchan, por favor, no lo hagan. No, si está pegando algo por ahí, Estoy mero aprovechando. sacó el por ahí venteado, no. Guau. Ay, no. Estoy aprovechando que no tengo tos. Que no tengo tos. No, Por Dios. mejor dicho. Bueno, señor Andrés, estamos en el top 1 y 2 de los asesinos sí. seriales. Ajá. ¿Y cuál es el que Y tenemos hoy el les día de traigo hoy? uno de esos dos top ceros. Uno de esos dos personajes, vea. Hoy les voy a hablar acerca de alguien a quien llamaron el monstruo de los Andes. Entonces, voy a iniciar citando un artículo escrito por Iván Gallo, un periodista de la revista Las Dos Orillas. Y en su artículo él dijo lo siguiente, dijo, el mayor asesino en serie de toda la historia es colombiano. Se llama Pedro Alonso López y tiene 74 años. En el 2005 encontraron un cuerpo con sus huellas dactilares en un lote abandonado en Tabio. Creyeron que era él, pero no se pudo confirmar. Hace poco dicen que lo vieron por el Líbano y el Espinal. Todas las niñas las guardaron en sus casas temiendo ser miradas por el mal. Porque si alguna vez el mal se encarnó en un cuerpo humano, este se afincó en el de Pedro Alonso López. Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo o el estrangulador de los Andes. No lo había escuchado. Entonces, No. como siempre, y como ya es habitual, lo que vamos a hacer con respecto al personaje es narrar parte de su vida, parte de sus atrocidades,
y pues la manera como finalizó como su vida delincuencial. Y vamos a dejarlo así en unas comillas muy grandes. Más adelante se Ujú. van a dar cuenta por qué. No puedo hacer spoiler. No, No, mentiras, mejor no. por favor, no. Sálgase, por favor. Venga, cerrémosle ahí la ventanita, gracias. Tenga la bondad de Mute. apagar la cámara, por favor. Gracias, chao. El micrófono. Bueno, Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo o en Santa Isabel, Tolima, dependiendo pues de la fuente. El mismo año en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, en una de las épocas más violentas que ha vivido Colombia y de la cual ya conversamos en un episodio anterior. En ese lapso, esa zona estuvo asediada por los pájaros y desafortunadamente el padre de Pedro Alonso, quien era liberal, en un enfrentamiento fue emboscado junto a un grupo con el que patrullaba y fueron todos aniquilados. Debido a esto, Bernilda, la mamá de Pedro Alonso, quedó sola, embarazada y en medio de la violencia, Ay, qué pesar. motivo por el cual tuvo que huir hacia el Espinal, Tolima. Esa zona la conoce muy bien Elkin. Allí, Sí, es oriundo, mi papá es oriundo del Del Espinal. Espinal. Y a propósito, mi papá nos cuenta, hace poco estuvimos hablando, y ellos son también desplazados por la época de la violencia. A mi abuelo le tocó salir del Espinal, eh, salió para Ibagué por el tema de la violencia y lo que se estaba generando en la guerra de los partidos. imagínate pues. Wow. Un pequeño paréntesis, quienes de pronto no tengan ni la menor idea de lo que estamos hablando acerca de la violencia, tenemos un episodio dedicado a ese periodo Asunto. de la historia de Colombia. Bueno, pues resulta que, como les venía diciendo, la mamá de este man quedó pues en embarazo. Y luego cuando se fue para el Espinal, pues allí se casaría y formó un nuevo hogar. A los 4 años de edad de De Pedro Pedro Alonso, Alonso. Bernilda le confesó que su verdadero padre había sido asesinado antes de su nacimiento. Él hasta ese momento creyó que la figura paterna con la que vivía era realmente su padre, pero pues ahí la mamá, yo no sé por qué, le dio por llenarse de honestidad y le soltó esa bomba pues a este pelado. Resulta que él no vivía solo, él vivía con otros hermanos y ya les voy a narrar más o menos cuáles eran las condiciones en las que vivían. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, que le anunció pues que el papá había sido asesinado antes de su nacimiento, situación que comenzó por distanciarlos como madre e hijo. O sea, eso empezó a generar una especie de rencor de parte de él en contra de la mamá. Su infancia estuvo marcada por la violencia, el abuso y condiciones de extrema pobreza. Vivían en una única habitación, separada por cortinas, lo que exponía a los 13 niños, que era él y sus 12 hermanos, a las interacciones que tenía su madre con ciertos clientes, porque ya viendo la situación tan peliaguda, le tocó empezar a prostituirse. Oh, Sí. qué duro. Resulta que como desde tan temprana edad él estuvo expuesto a ese tipo de circunstancias y de cosas pues que un niño no tendría por qué experimentar o vivir, pues a los 9 años Pedro fue sorprendido intentando abusar de una de sus hermanas menores y su madre le echó de la casa. A los 9 años. A los 9 años. Desde entonces vagabundeó por las calles de Bogotá porque él, digamos que en un arranque de ira, pues obviamente porque lo habían echado de la casa, él lo que hizo fue que decidió salir del Espinal y arrancó a pie y terminó en Bogotá, obviamente pidiendo pues que lo llevaran. Que lo llevaran. Uh-huh. Entonces, desde entonces vagabundeó por las calles de Bogotá reuniéndose con otros menores en las mismas condiciones. Entonces era como una especie de pandilla pues de gamines. Eso es lo que era, ¿cierto? En un momento fue... entonces resulta que mientras él estuvo pues viviendo en esas condiciones en la calle,
pues él tuvo que presenciar diferentes situaciones muy complicadas, ¿cierto? Porque se dedicaban básicamente a tratar de recoger como algo de reciclaje y mirar cómo reunir dinero robando, bueno, lo que sea, ¿cierto? Él cuenta que cuando estaba en esa época viviendo con los otros niños, habían dos peladitas a las que él le tenía mucho aprecio, porque eran menores que él y él las cuidaba. O sea, digamos que él, En la sí, calle. sí, en la Ok. calle. Pero resulta que eso va más o menos a entender que el incidente que se suscitó, digamos, en la casa de él fue, podría ser como una especie de hecho aislado, que si de pronto los papás le hubiesen dado un tratamiento diferente a la situación en vez de haberlo echado porque igual era un niño, pues posiblemente hubiese tenido un final diferente, ¿cierto? Y no, y a nivel psicológico, el tema de los niños cuando empiezan la exploración de su propio cuerpo Ujú. y de toda esa orientación sexual, entonces sí hay que tomar en cuenta que no hay que culpar ni señalar, sino orientar. Y Orientar más, y explicarles, exacto. pues. Y los niños van experimentando, niños y niñas hablo en general, van experimentando 8 9 10 años por todo el cambio que se va generando. Sí, Ujú. claro, la cuestión es que estamos hablando de 1957, ¿qué educación sexual iba a haber? Ninguna. Nula. Y de Ujú. hecho, aún hoy se ven muchas familias donde hablar de sexo o de sexualidad es un tabú. Y Ujú. eso genera muchos más daños en los niños de lo que uno creería, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo que les estaba comentando de las dos niñas, él dice que pues ellos entre todos las cuidaban y todo eso, y a él le tocó presenciar cómo una de las niñas se la robó un señor, y ellos no pudieron hacer nada para poder salvarla. Y a la Ah, otra se la llevó la policía y nunca más supieron de ella, ¿cierto? Resulta que en un momento como de esos en los que uno cree que la vida le va a dar una segunda oportunidad a una persona, resultó adoptado por una pareja de extranjeros, eran unos estadounidenses. Y ellos lo matricularon en el colegio y en ese colegio a los pocos días él destacó porque tenía un interés muy particular en la lectura y porque era muy dinámico y era muy activo y era como muy elocuente pues como con sus compañeritos de colegio y todo lo demás, ¿cierto? Pero resulta que un profesor intentó violarlo. Según la fuente varía, no se sabe si intentó o lo logró. Pero en todo caso esa mm. situación lo que hizo fue que él volviera a desconfiar de las personas y volvió a las calles. Se les voló a los extranjeros. Sí, Ah, estando pero pues en Bogotá. los señores no tenían la culpa. Ok, los papás no tenían la culpa. No, 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 no. pero pues él se fue, entiendo que se fue por el miedo a convivir con más adultos. Tan rencoroso. Cierto, se enoja por nada también. Pues yo Atrevido. también, yo también tengo un amigo que le llaman el rencoroso. No perdona una. Bueno, pues resulta que eso fue, digamos, él siendo así un niño y así se la pasó, digamos, hasta la adolescencia. Resulta que estuvo pues como mucho tiempo en la calle, ¿cierto? Y resulta que a los 21 años López fue encarcelado por hurto. Ya cuando estaba en prisión, eh, empezó a ser abusado por otros presos, Mm, la de siempre. sí. Y resulta que él decía, Pero es que era bonito, ¿qué? No. Pues, Bueno, porque es no que sé, todo, yo no sé, porque es de que, joven. por los o sea gustos se venden que, los calambombos, pues yo no sé. pues es que es muy curioso Para que gusto los colores. Sí, donde llegaba le querían hacer la vuelta. pues parece, Sí. o sea, es muy paradójico porque era prácticamente como un imán pues para los violadores y los pervertidos. Pero lo tenía dulce también. Bueno, Continuemos mejor. tenía el palito para eso. Ay, Dios. Bueno, pues resulta que él en vista, digamos, de esas situaciones de abuso, decidió vengarse. Y lo que hizo fue que los asesinó.
Pensé que iba a decir Yo pensé que se los convirtió en un violó. Avengers. Va. Se convirtió en un Avenger. Bueno, Yo pues, pensé que los había violado. no, pues me imagino que también aprovecharía. Entonces decidió vengarse y los asesinó, lo que solo añadió 2 años a su condena, pues él ya estaba condenado. Ya estaba que- ya. Pero resulta que este periodo en la cárcel consolidó su odio hacia la sociedad y su capacidad para la violencia extrema. Entonces lo que estábamos hablando en el primer episodio de acerca de los asesinos seriales, pues ahí podemos ver otra vez el checklist de las situaciones que pueden conllevar a que una persona termine siendo un asesino serial, ¿cierto? Entonces, el maltrato, el abandono. Ah, Exacto. Y lo otro es la no resocialización que hay En a las nivel cárceles. carcelario. ajá, Ujú. exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí podemos empezar a ver patrones pues de repetitivos que pues desafortunadamente creo que se van a seguir mencionando a lo largo de los siguientes episodios del podcast ahorita en octubre. Obviamente, aquí un paréntesis muy grande. Si las personas consideran pues que quieren escuchar más acerca de asesinos seriales en el podcast por fuera de la temática de Halloween, pues no es sino que nos digan y también le hacemos, ¿cierto? Se les Nosotros no atiende. nosotros no nos arrugamos ante nada. Bueno, resulta que tras la liberación de él en la cárcel, López comenzó una espiral de asesinatos. Él confesó haber matado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, en Ecuador y en Perú, entre las décadas de 1970 y 1980. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de sus Pero víctimas. Tai, Mm, Tai. wow. Él, ¿esa confesión la hizo cuando salió de la cárcel o fue años después que me perdí? Porque No, o sea, hasta cuando salió de la cárcel joven no había hecho nada sino no. matar los compañeros que Solo tenía en mató la a los comunidad. compañeros. Exacto, después de que salió, ahí fue cuando ya empezó Empezó, sí. su Exactamente. trabajo arduamente. Y Ok. Muy dedicado, por se cierto. puso la 10. Él dijo, yo necesito poner a Colombia en un top y lo voy a lograr. Lo Y voy a lo logró. lograr. Obviamente esa confesión es mucho después de, o sea, ya Sí, sí, cuando lo total. cogieron, Cuando lo y atraparon la primera exacto. vez, la segunda vez o qué? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el modus operandi, perdón, como les venía contando, era que se ganaba la confianza de las víctimas, que normalmente eran niñas de entre 8 y 12 años. Escogía sobre todo a las niñas que posiblemente eran como indígenas. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Abusaba de ellas y luego las estrangulaba. Adicional a eso, lo que él hacía era que después de llegar al sitio pues donde ya tenía destinado cometer el acto, abusaba de ellas y las empezaba a estrangular y él las llamaba sus muñequitas. Así se refiere a sus víctimas, sus muñequitas. Y él relata que después de eso, pues entonces lo que él hacía era dormir con ellas. O las acomodaba pues juntas. O sea, después de ya Después de muertas, matarlas. Sí. dormía con el cadáver. Ajá. Y también se dice que practicaba necrofilia con ellos. Sí, una cosa Jesucristo. tétrica. Interesante. Bueno, resulta que al cumplir la condena que él está pagando pues en Colombia por el tema del hurto y pues por el homicidio de la gente allá dentro de la cárcel, él quedó libre y viajó a Ayacucho, en Perú. Allí él elegía niñas andinas, abro comillas, que tuvieran los ojos más inocentes. Es lo que él dice. Eso fue lo que él explicó en su detención. Y lo que hacía era que les ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Ese es un común denominador, ¿no? O sea, ellos atraen a sus víctimas a través de engaños, ofreciéndoles algo y por lo general se acercan a personas, sí, a personas
por decirlo de alguna manera, vulnerables, ¿cierto? Y en sociedades también marginadas, donde hay carencia de alimentos, de, ¿cierto? De dinero, y les ofrecen algún tipo de premio, como dinero, comida, regalos. Ese es como lo que más parecido tienen en los asesinos que hemos encontrado. Sí, la cuestión ahí es que tú tocas un dato clave y es el tema de la necesidad. Y eso va conjugado con la manipulación. O sea, tanto el personaje que vimos en el episodio anterior como este eran personas que no eran, em, digamos, brutas. Ujú. O sea, tenían capacidades intelectuales suficientes y necesarias como para poder manipular a las personas, ¿cierto? Ajá, eran ¿Qué muy sucede? analíticos. Claro, ¿qué sucede? Que de todas maneras ellos lo que hacían era elegir niñas porque pues eran más vulnerables, es mucho más fácil de manipular un niño que un adulto. Y bueno, Mm. pues ya les voy a contar más detalles de por qué él hacía eso, ¿cierto? Ya alejados de los pueblos comenzaba su ritual. Abro comillas. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si se podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Eso fue lo que le dijo en una de sus manifestaciones a la policía. Wow. Luego de ultrajarlas, las estrangulaba para matarlas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida, y los escondía o enterraba para no ser descubiertos. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semisepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie más. En su visión no secuestraba niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado. Por eso se dirigía a las menores andinas. Aquí es importante tener en cuenta este dato de lo de menores andinas, pues niñas que no eran blancas, ¿cierto? Y Ujú. más adelante se van a dar cuenta por qué. Por lo general de tribus indígenas, me imagino, ¿no? Sí, o de poblaciones alejadas, ¿cierto? Okay. Se conoce que en Perú mató a cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años, y allí se comenzó a llamar como el monstruo de los Andes. Es que así, pues en Perú, ¡Eres un monstruo! pues todas son. No, No, no ¿Cómo todas. es? hay un poquito de comentario en tu racismo. Eso lo digo. No, digamos No, que es no, lo que pero- uno pudiese creer, ¿cierto? Pero pues obviamente no, es como en Colombia. No todos los colombianos son afrodescendientes, ni tampoco son indígenas. Ni Hay de todo, indígenas, exacto. hay diversidad, ¿cierto? ¿Y por qué Bueno. ¿Y por qué no convocarían a la señorita Laura ahí? Sí, sigue siendo señorita Laura, ¿cierto? No, pues seguirá siendo. ¿Qué pasa, desgraciado? A menos que Sí, conozca a un rencoroso, ¿cierto? pero muy áspero. Uy. Bueno, aquí voy a volver a abrir comillas. Esto lo dijo él, se lo dijo a la policía. Dice: los indios en el Perú me habrían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. ¿Y lo entregó a la policía? Pues resulta que hay varias versiones. Una de las versiones dice que lo soltó, lo dejó ir. Y la otra fue que en efecto lo llevó donde la policía, pero la policía no hizo absolutamente nada porque como eran niñas indígenas, no importaba. Y no tenían pruebas y no tenían nada. Uy, no, qué cruel. Ahí sí Ujú. estuvo más cruel. Si esa segunda versión es real, huepucha, qué cruel. Y también qué cruel la vieja,
Si lo soltó, No me han cogido flagrante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante, porque era mi deber llevar a la policía, donde estaba en impunidad, la osamenta de cadáveres por parte de la justicia y la sociedad. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. ¿Qué mensaje puede dar a la sociedad para que no vuelva a cometer esos delitos? Pues que en el tiempo que yo llevo recluido he sido una persona normal y siempre he tenido un buen concepto por parte de la opinión de presidiarios y de funcionarios del penal, y debo esclarecer también que he sido víctima por un prejuicio de las publicidades, que han exagerado más de lo que no es. Claro, ahí qué es lo que sucede, que desafortunadamente, incluso en este tipo de situaciones uno se da cuenta que más allá de los actos atroces pues de estos monstruos, la sociedad también está llena de un montón de conductas y de actos que no lo hacen pues como muy diferente a ellos, solo que lo hacen de manera omisiva, ¿cierto? piros. Amén. Uy, qué buenas palabrotas. ¿Qué es eso tan horrible? Imagínate pues. Bueno, pues resulta que este man, después de que se salvó pues de morir allá en Perú, se fue para Ecuador. Él cuenta pues que estuvo viajando desde Ecuador a Colombia. En un momento determinado le iban a achacar unos homicidios en Cali que habían ocurrido más o menos por esa misma época, y él aclaró que él no había sido porque la ruta de él siempre era por el Espinal, por el Tolima, toda esa zona, el Cauca, Nariño, y ahí pasaba a Ecuador. Esa era la ruta que él hacía. Nunca pasó por Cali ni por el eje cafetero, pues al parecer, ¿cierto? Pero eso no quiere decir pues que no hubiese causado estragos acá en Colombia. Resulta que él comentó pues acerca de esa ruta que él hacía, y finalmente en 1980 fue capturado en Ecuador, donde pues él ahí hizo pues la confesión acerca de todo lo que había hecho, pero entonces yo les voy a contar más o menos cómo fue el tema de la captura. Resulta que él estaba en una plaza pública, una plaza de mercados. Espérate a ver si encuentro el extracto acá en el libro para leérselos directamente de cómo fue que lo narró Esteban Niño. Un momento, por Esteban favor. Cruz Niño. Cruz Niño, sí, gracias. Bueno, pille pues, ya lo encontré, qué pena con ustedes. Entonces dice así: Ambato es un centro comercial gigantesco con más de media docena de pequeños mercados especializados en diversos productos, que incluyen desde plantas medicinales hasta artefactos tecnológicos. En estos lugares es común que las mujeres administren y posean puestos de comida en los que se pueden degustar los lapingachos, unas tortillas de papa en salsa de maní que se venden entre el bullicio de las gentes. También es normal que estén acompañadas de sus hijas, quienes colaboran en los oficios de la cocina durante las duras jornadas de trabajo. Fue en uno de esos lugares donde el enigma de las desaparecidas comenzó a aclararse. El 9 de marzo de 1980, el mercado se llenaba con el olor de los caldos y las frituras, y los clientes se movían por los pasillos en busca de un lugar, mientras el calor de los hornos disipaba el frío andino. En un extremo del comedor, un hombre delgado, de aspecto desordenado, con el cabello sucio y aplastado bajo una brillante capa de gomina, fijó sus ojos en la pequeña María, de tan solo 10 años. Su mirada penetrante atemorizó a la niña. Se acercó y le ofreció unos pocos sucres para que lo acompañara. La menor dudó y con la voz temblorosa alertó a su mamá. Carlina Ramón Poveda estaba a pocos metros, pues durante días había estado preocupada por su hija. No se despegaba de ella en un solo instante y estaba siempre pendiente de sus movimientos, porque conocía las historias que corrían entre las vendedoras sobre ladrones encapuchados que atrapaban niñas humildes y quienes extirpaban los órganos para venderlos a ricos y extranjeros. Por eso reaccionó de inmediato al ver a su hija expectante frente al extraño que la miraba con deseo.
Alertó a sus compañeros y, en un santiamén, el mercado se convirtió en un escenario de un ejército de vendedoras que perseguían al sospechoso, quien, en lugar de un perverso contrabandista de órganos, parecía un indigente. El hombre intentó huir y se escabulló hacia la salida, pero un tumulto de mujeres le cortó el paso. El sujeto se lanzó al piso y se cubrió la cabeza para evitar los golpes, gritando que él era una buena persona y que no le había hecho daño a nadie. Pues resulta que ante esta situación, obviamente alertaron a la policía y en un principio lo que hizo la policía fue acudir ante el llamado, pero por un posible linchamiento. Lejos de imaginarse que la persona a la que estaban linchando en ese momento era el monstruo de los Andes. No sé si ustedes pusieron o prestaron atención a lo que estaba leyendo, y resulta que en ese momento había una oleada también de muchas desapariciones en Ecuador, pero hacía parte o era consecuencia de una red de tráfico de órganos. De tráfico de órganos. Entonces, Que si mal no estoy, habían rumores de que había un barco en el que se llevaban a las jovencitas o algo así. Ese no es el periodo en el que estaba ese rumor, pero que el barco pues obviamente nunca lo encontraron. sí, digamos que eso fue un rumor que estuvo vigente por muchos años, o sea, eso fue por décadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que la policía en ese momento estaba en una encrucijada muy grande porque realmente no sabía qué era lo que estaba buscando, no sabía que era un asesino serial y mucho menos imaginaron pues que lo iban a encontrar así de fácil, ¿cierto? Entonces, cuando a él lo internan inicialmente, cuando lo captura pues digamos la policía, a él le empiezan a hacer preguntas pues pero algo como muy, muy aislado realmente. Y solamente por la astucia de uno de los policías fue que se destapó toda la olla podrida. Él, al ver que este man no hablaba, no decía absolutamente nada ante los interrogatorios y todo lo demás, lo que él decidió fue jugarse la carta del policía bueno. Entonces, de hacerse su amigo. Exactamente. Entonces él se empezó a hacer amigo de este man Pedro y en últimas el man ya soltó la sopa y él empezó a confesar. ¿Qué sucede? Como les dije, fue capturado en 1980 en Ecuador, donde confesó sus crímenes y ayudó a las autoridades a encontrar los cuerpos de algunas de sus víctimas. Sin embargo, debido a la falta de pruebas concluyentes y a las limitaciones del sistema judicial, fue liberado en 1998. Señores, me voy libre, paso a migración. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre. ¿Y también estuvo condenado en Colombia? Ya vamos para allá. Resulta que en Ecuador le dieron 10 años de cárcel, a pesar de que en Ambato se comprobaron 80 de sus muertes. Y que él afirmaba que su hambre no se agotaba con nada y que había decenas de cuerpos regados entre Perú y Colombia. A principios de los 80 fue extraditado a Colombia. En La Picota estuvo hasta 1998. Comportándose con los modales de un caballero cada vez que un medio internacional iba a visitarlo, pues obviamente llamaba la atención porque era el monstruo de los Andes y como siempre los medios tratando de darle más visibilidad en eso. Espera. Es que dijiste a principio de los 80, ¿no? Ajá. ¿Sería a principio de los 90? No, a principios de los 80, porque es que él estuvo solamente un tiempo en Ecuador y luego lo deportaron para Colombia y ahí estuvo interno hasta el 98. Ah, ok. Ya. Bueno, sobrevivió a innumerables ataques de presos que querían hacerle pagar los crímenes al mismísimo demonio.
Se hizo adicto al bazuco y a la marihuana. En la cárcel no mató a nadie por la sencilla razón de que sus objetos de deseo, las niñas, estaban lejos de sus muros. En 1998 se lo llevan a un instituto mental y lo sueltan 2 años después, o sea, en el 2000, cuando tenía 52 años, en plenitud de sus facultades y fuerza, argumentando que era un hombre sano que se había curado. No puede ser. Un buen examen que le hicieron. Pues ¿cómo les parece? Pero resulta que no les importó que en el centro psiquiátrico dijera estas frases, abro comillas: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. O que en los Y así lo liberaron. O que en los exámenes psicológicos que le practicaron al criminal se revelara que era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, con gran habilidad para el engaño y la manipulación mediante sus palabras. El chiste de cuenta solo. Qué bueno conocer quiénes eran los doctores en esa época. Pues, una belleza. Lo más complicado y triste del caso es que su paradero actual es desconocido, lo que añade un aire de misterio y temor a su ya oscura leyenda. Pero... o sea que todavía anda vivito y coleando. Pues es una de las posibilidades, porque como les narré al principio del episodio, se supone que encontraron un cadáver con sus huellas dactilares, pero no se tiene certeza plenamente de que sí hubiese sido él el que falleció. Además, porque hubo un periodista que estuvo haciendo, un periodista de apellido Marín, no me acuerdo el nombre, estuvo haciendo unas investigaciones y se dio cuenta que este tipo cogió una cédula de otra persona que ya había fallecido y estuvo viajando bajo otro seudónimo. O sea, en el 2000 lo liberaron con 54 años, a hoy tendría 78 años. Y entonces, no, pero pues yo creo que si estuviera vivo hubiera seguido matando y hubieran seguido apareciendo cadáveres, a no ser que haya cambiado su modus operandi. No creo que lo haya cambiado. Y lo más delicado del asunto es que no necesariamente van a aparecer cuerpos. Puede que hayan desaparecidos. Bueno, desaparecidas. Pero, sí, porque solo era con niñas. Exactamente. Que es algo muy, muy particular con respecto al caso de Pedro Alonso López, y es que, pues primero, ¿cómo lo van a soltar? Pues es que eso sí no tiene presentación. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica, ¿cierto? Y lo otro es que, haciendo pues digamos como el tema de la lectura y la investigación, porque no solamente usé como fuente el libro de Esteban Cruz Niño, sino que pues también buscamos en otras partes como información al respecto, y este man tenía como esa habilidad de poder manipular a cualquiera, Sí, tanto así increíble. Que logró... Tenía telepatía. Pues Poderes no creo que le mentales. alcanzara hasta tanto. Sí, no creo que le alcanzara hasta tanto, pero bueno, pues hombre, ahí queda uno pensando que muchas veces el sistema sí falla, ¿cierto? Es verdad. Por no decir siempre. Sí, otra de las teorías que hay es que una de las, pues que algunos de los familiares de algunas de sus víctimas pues cobraron venganza y lo desaparecieron y ya estuvo, ¿cierto? Que sería lo mejor. Sí. Y más en un... porque es que si el sistema no funciona, el dolor yo creo que es muy grande. Sí, total, sin justificar pues ninguno de los actos, ¿cierto? Pero... Empezaba el CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo, pasando algo con mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. No, yo sí justifico que lo desaparezcan. Tú justificarías hasta que lo volvieran jabón. Sí, no, es que es una cosa muy dura, o sea. Pero miren cómo la vida de 300 niñas
y eso pues que O mal más. contadas, Ujú. pudieron haberse salvado si cuando él tenía 9 años en su familia hubieran tomado decisiones diferentes. Bueno, y Cierto. obviamente no estamos aquí queriendo responsabilizar a la familia, porque entonces ya van a decir, no, es que la familia no es la culpable, que yo no sé qué, lo de siempre. Pero no podemos negar que hay ciertas decisiones que sí llevan a la gente a tomar caminos incorrectos. Caminos. Ujú. Y es Eso más la es cierto. orientación de los niños eh, para poder tener personas de bien. Es más, dentro de las cárceles hay un lema que se educa al niño para que no castigues al adulto. Ujú. Sí, total. Algo así es. Entonces, es la importancia del buen guiar o la Del buena buen crianza de los niños. consejo. Ujú. No, claro, y también un poquitico de firmeza, ¿cierto? Porque pues es que... Sí, Pero bueno, ¿qué sucede? Y yo creo que eso también es muy relevante y es el tema de la importancia de la educación. Desde todo lo, o sea, desde cualquier perspectiva que lo miremos, miremoslo desde la perspectiva de las víctimas. Si una niña, ojo, no estoy echándole la culpa a las niñas porque eso no es culpa de las niñas, pero si a los niños y niñas desde pequeñitos les enseñan y les inculcan que no se pueden ir con Con extraños, extraños. No recibir a extraños, no aceptar consejo, ni ayuda, ni regalos de nadie. de nadie, muy mira, posiblemente eso mire, evitaba. por ejemplo, Andrea. Andrea aceptó eso y está en Panamá. La Ve remata. aquí. Entonces, claro, adicional a eso, el hecho de que haya tanta desigualdad en la sociedad genera también ese tipo de ventanas o de oportunidades para aquellos que están dispuestos a hacerle daño a cualquiera sin medirse, aprovecharse, Uy, ¿cierto? sí. El tema de la educación de los niños es supremamente importante y lo que a mí me resulta y lo que me hace mucho ruido en este momento y siempre es que todavía hay personas que dicen que la educación no es importante, que invertir en la Ujú, educación no vale la pena, ujú. que destinar presupuesto público para políticas públicas, valga la redundancia, en cosas que tienen que ver con alfabetizar niños, con educarlos, con cuidarlos, con darles, bueno, qué sé yo, oportunidades para que hagan deporte, para que estudien música, Y para no que... solo a los ¿Cierto? niños, sino a las Exacto. familias completas. Entonces, el tema de la desigualdad social es un caldo de cultivo para que gente sin escrúpulos se aproveche de eso y haga lo que le dé la puta gana con los demás, ¿cierto? Y hay un grado de violencia, sea mínimo o máximo, hay un grado de violencia por la necesidad. Hay niñas que salen de sus hogares por la necesidad que tienen y se van con hombres que les ofrecen una casa, un alimento. Y obviamente, pues obviamente no pasa el tema de violación y muerte, pero están sujetas a ese problema. Entonces eso se ve ahorita. Dentro de las mismas ciudades hay barrios con mucha necesidad, muchísima, Ujú. y que no tienen, lo que dice Andrés, no tienen acceso a esa educación básica y una educación sexual también. Sí, total. Para que se pueda establecer que es un asesino serial es porque lo hace de manera sistemática, lo hace de una manera Ujú. metódica, ¿cierto? Eso tiene que cumplir como unos requisitos, pues, ¿cierto? O para poder ser determinado de esa manera. Hay que Porque hay hacer un gente, curso. No voy a decir dónde. asesina. Eh, em, porque resulta que obviamente si hay personas que tienen un mayor número de muertes relacionadas, pero pues como no lo han hecho ni de manera directa, ni de manera sistemática, bueno, a veces sistemática sí, pero siguiendo diferentes tipos de modus operandi, pues esos son conocidos más como genocidas Oh, ya. que asesinos seriales.
O sea, un asesino serial es aquel, bueno, no sé, sin estar aquí googleando ¿Es en ningún serio que significado. todavía está preguntando? No, porque es que en serio hay gente que como yo necesita tener el concepto claro, pero es como para resumir, es el asesino serial es aquel que tiene el mismo método para todos sus actos. Pues bueno, yo les voy a dar entonces el significado pues para que aclaremos y despejemos dudas. Listo. Dice un asesino en serie es alguien que comete 3 o más homicidios durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales. Es una condición que Herbie Cleckley y Robert Hart llaman máscara de cordura. Sí, obviamente tienen periodos de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, con muchos asesinos seriales de Estados Unidos, lo que pasaba era que, digamos que cometían 3, 4 homicidios, paraban durante 7 años, o durante 2 años, o durante 3 años, y volvían y otra vez, y así. Entonces, por eso los números no son tan elevados. En el caso, por ejemplo, de Pedro Alonso López y en el caso de Daniel Camargo Barbosa, pues Barbosa Camargo. Camargo Barbosa. Ellos tenían periodos de enfriamiento, pero no eran muy prolongados, o sea, era No, eso era de 8 días, mijo. exactamente, como una semana, Sí. algunas veces un mes, ¿cierto? Pero de resto, eso era parejo, Y eso pues. y parejo. Sí. Ahora, una cosa que sí me llamó mucho la atención del caso de Pedro Alonso López era que cuando él fue a llevar a los policías para encontrar los lugares donde había dejado pues a las niñas, A las muñequitas. sí, a sus muñequitas, eran zonas muy, muy, muy apartadas, o sea, tenía que caminar, montarse en un bus, luego en un carro, luego seguir caminando y ya por allá en la porra. Entonces, qué triste uno tener que, o sea, uno ver cómo, o pensar, digamos, como en la posición de esas niñas. Sí, pero ¿será que sí alcanzaban a imaginarse que les iba a pasar algo? ¿O la inocencia? No, ella no se imaginaba nada hasta que ya llegaba al punto. A ver si de pronto mi memoria no me falla. En el episodio de Daniel Camargo tú hablaste acerca de uno de los casos del puntual de una niña que era scout. Sí. O me lo soñé, no, sí, ¿cierto? En Ecuador. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel Camargo, él lo que hizo fue hacerse pasar pues como por misionero y un montón de cosas. Este man, pues no sé qué hacía, pues yo creo que lo que hacía era inspirar lástima, porque ahí lo que yo les estaba relatando era que parecía un indigente. Entonces, pues, les iba a comentar que para el día de hoy no tenemos datos curiosos. La sección aclamada. Porque resulta que como fue en 1948, pues ya la mayoría de los datos curiosos los di en el episodio de Jorge Eliezer Gaitán. De Jorge Eliezer Gaitán. Sí, cierto, profesor. Así bueno, es. Está bien. Gracias a Dios, un capítulo. Bueno, él estaba cumpliendo también el deseo a Elkin de no tener un capítulo con datos curiosos. Se siente un descanso. Bueno, aunque técnicamente el único dato curioso, bueno, el primer dato curioso que di fue precisamente el año de nacimiento del monstruo de los Andes, que fue justamente en el año de Gaitán. Exactamente. Sí, de Gaitán. De Gaitán. Pues puede preguntar a las personas que están viendo el capítulo si quieren que regrese la sección o no regrese. Bueno, sí. No, voten, sí va a regresar, voten. Sí va a regresar. Voten si quiere que pero tan agresivo, yo voto. Oh. Siga así, lo votamos, mijo. No. Se busca compañero de podcast. Bueno, si llegaron hasta este punto del episodio, por favor, colabórenos ahí con un likecito, sí, gracias. Y adicional a eso, entonces dejen un comentario. ¿Qué les ponemos? ¿Una muñeca? ¿O muy crudo? Una muñeca. No, una muñequita. Está bien, ¿no?
Y también cómo les ha parecido, qué piensan, qué sienten, todo. Sí. Ay, sí. Recuerden que lo bueno de ver los episodios en vivo, en estreno, es que tienen la posibilidad de conversar con los tres en el chat de YouTube, y pues de eso se trata, que podamos entre todos seguir haciendo crecer esta comunidad que ya van 150 seguidores, a quienes les agradecemos de todo corazón, porque sabemos que sin ustedes este proyecto no seguiría en pie, y sin la edición pues de Elkin, ¿cierto? También se caería. Total. Entonces... ya no me pueden sacar. Bueno, entonces para redondear el tema, vamos acá con la conclusión. La historia de Pedro Alonso López es un recordatorio de cómo la violencia y la falta de oportunidades pueden llevar a la creación de monstruos reales en nuestra sociedad. El libro de Esteban Cruz Niño nos invita a reflexionar sobre estos temas y a no olvidar a las víctimas de esos horribles crímenes. Recuerden que el motivo por el cual estamos haciendo estos episodios, más allá de darle vitrina a los monstruos, es tratar de visibilizar la importancia y el cuidado de la infancia. Lo vulnerables que son. Exactamente, y que recordemos que como sociedad tenemos esa responsabilidad de velar por el cuidado de los niños que nos rodean. Así usted no quiera tener hijos, así diga que los niños le huelen feo, lo que sea, hay que cuidarlos. ¿Qué está pensando él? A ver, ¿qué va a decir? No falta que no le cambien el pañal, pues qué pecado. No, hay unos que literal huelen inmundo, pero igual no dejan de ser niños, qué pecado. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cuatro Polas y un Relato. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita. Un anuncio parroquial, por favor, síganos en Facebook, en TikTok, en YouTube ya nos están siguiendo, en Instagram. Si nos quieren escribir algún mensaje al correo electrónico, pues lo tienen ahí en la descripción del video. No queda más que decir salud. Salud. Y hasta luego. Y gracias por el episodio. Shaolin Pingüín. Llevar un archivo de los nombres de las muchachas. No, nada de archivo, unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza, me enseñaba las infracciones que él cometía, ¿no? Para que a mí no se me borrara esos sitios, entonces yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la infracción de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no?